En media semana estudiamos que Santiago animó a los que estaban pasando momentos difíciles a adoptar una actitud positiva, que colocaran su mirada en el Señor y que se llenaran de paciencia, que Él sabía por qué esas cosas les habían llegado y que al final podían redundar en su bienestar. Sin embargo, los que recibieron ese consejo al inicio no estaban felices. Al contrario, se justificaron y dijeron cosas como esta: al ser humanos no somos capaces de ver las cosas con perspectiva espiritual. Y si Dios permite que esos problemas se nos vengan encima, pues Dios entenderá que los resultados no son los esperados. Esto es lo mismo que hoy día escuchamos, pero con palabras como estas, cuando nuestra pareja no es fiel, cuando los negocios parece se vienen abajo, o cuando alguien de nuestra familia se está descarriando, y 100 ejemplos más. Decimos: es que parece que Dios no está actuando en favor nuestra. Esperábamos que nos cuidara, que nos protegiera, y que aquellos que nos iban a hacer daño estuvieran distantes por la protección de Dios, pero parece que Él está distante. Y algunos es como si le echaran la culpa a Dios de lo que les está pasando. Por ello, Santiago responde: cuidado con esa actitud. Deben recordar, dice, que si no, todas las cosas difíciles que nos pasan son por nuestra culpa, si una buena parte de esas cosas son resultados de nuestros errores, pero aún insiste en aquellas cosas difíciles que no necesariamente son culpa de nuestros errores, se esperaba que en el Evangelio pasáramos problemas. Jesús nunca prometió un lecho de rosas. Jesús explicó que habrían momentos difíciles y que quienes tuvieran una fe genuina iban a sobreponerse. Las frases que Jesús ocupaba era: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Estaba advirtiendo: habrá momentos difíciles. Pues bien, esto y más es lo que Santiago ahora va a ampliar en el estudio titulado ¿Quién tiene la culpa? Vayan a Santiago capítulo 1, vamos al verso 6 y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. ¿Quién tiene la culpa? Santiago capítulo 1, vamos al verso 6. ¿Listas sus Biblias? Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que no soporta la tentación, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia
es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplicamos tu Espíritu lleve edificación a cada uno de nosotros y pongas en nuestros corazones el deseo de practicar tu palabra a diario. En tu nombre, amén. Pueden tomar su asiento. Sin duda alguna, una de las razones que el enemigo tiene para golpearnos y traernos problemas es debilitar nuestra fe. Y cierto que él conoce que algunos olvidamos que en esos momentos que estamos enfrentando problemas es cuando más deberíamos tomarnos de su mano. Parece que algunos hacemos todo lo contrario. Por ello Santiago nos recuerda y lo hace a manera de regaño diciendo: el que duda es como las olas del mar, son inestables, van y vienen. Así son las personas que no tienen un ancla en su fe. En nuestro idioma, Santiago está diciendo: cuando las cosas van mal, los que dudan de su fe son como las ondas del mar, inestables, nadie sabe dónde van y dónde vienen. Como todos vamos a ser golpeados tarde o temprano por circunstancias difíciles, deberíamos prestar doble atención a esto. Y debo explicar, la fe no puede ser medida en grados. Usted no puede decir, ahora tengo 30 grados o 30 centímetros o 30 metros de fe. O ahora tengo un poco más. Cuando se trata de la fe, simple y sencillamente, ¿la tiene o no la tiene? Y de igual manera, cuando se trata de duda, o tiene duda o no lo tiene. Santiago no está diciendo que nosotros nunca vamos a sentir algún tipo de duda. Por supuesto que como humanos vamos a dudar. Aún más, alguien dijo que la fe misma se fundamenta sobre dudas, porque cuando alguien duda, su fe se fortalece y entonces hay más confianza. Lo explico con el momento en que Pedro estaba caminando sobre el agua. Mientras él puso su mirada en el Señor, él pudo caminar sobre el agua. De pronto, él quita su mirada y empieza a hundirse. Nunca Pedro dejó de dudar en si él podía caminar sobre el agua o no. Más aún, creo que él siempre creyó que no podía caminar sobre el agua. Lo que hizo la diferencia es cuando puso su mirada en el Señor. Aunque hubiese duda, él tenía puestos sus ojos en el Señor. Lo vimos en media semana. Eso es tener una perspectiva espiritual, intentar ver las cosas desde el ángulo desde donde Dios nos dice que lo veamos. Mientras Pedro tuvo su visión en esa perspectiva, él no se hundió. Dejó de ver al Señor y claro, empezó a hundirse. Pues exactamente lo mismo sucede en nuestras vidas. En cualesquiera circunstancias difíciles que pasamos, es normal, es humano que nos frustremos, que de pronto sintamos que no tenemos fuerzas, que nos deprimimos, no entendemos las cosas que pasan en derredor nuestro. Hablo de que es normal que alguien se frustre después de meses de buscar empleo y no encontrar. Es normal que una mujer está desesperada si su vida romántica no ha tomado un buen rumbo. Es normal que una pareja sienta que su mundo se hace pedazos cuando la relación empieza a resquebrajarse. De acuerdo, todas esas cosas nos van a poner
Dudas nos van a poner frustración, enojo, tristeza y cualesquiera sentimientos negativos. Pero atentos, podemos dudar, dice Santiago, de lo que querramos, pero no debemos dudar de nuestro Señor. Porque cuando nosotros quitamos esa fe, esa certidumbre, esa cercanía en el Señor, es como un barco que va en alta mar. Mientras el mar es apacible, está llevando un buen tiempo y Él tiene control. El timón está en sus manos. De pronto las tempestades se ponen frente a esa embarcación, las olas empiezan a golpear, va de arriba abajo, el control ya no está en manos de ese piloto. Dice, en ese momento usted debe tirar el ancla de la fe y entonces mantenerse firme, porque de lo contrario su embarcación va a naufragar, su vida irá de un lado a otro. Predicadores que prometen que usted no va a enfrentar problemas, o que si pone $5 recibirá 50, o que usted viene al Señor y se involucra, su matrimonio irá viento en popa, su esposa le aplaudirá, su esposo regresará. Los que prometen cada cosa sin que Dios lo haya prometido, no hacen más que tratar de manipular la fe de las personas para que ellos escuchen sus predicaciones, se congreguen en sus iglesias, porque todos tenemos necesidades, pero no son más que manipuladores. Jesús nunca dijo que ya no íbamos a tener problemas. Jesús no dijo que las tempestades no nos iban a golpear. Jesús dijo que de vez en cuando esas cosas nos iban a suceder, pero que no debíamos mover nuestra fe, independientemente de lo que esté sucediendo en derredor nuestro. Las palabras más cercanas a esto son las que Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea para siempre Jehová bendito. En palabras más nuestras, Job estaba diciendo: mientras fui próspero, fue bendición de Dios. Ahora que toda esa prosperidad se ha ido por la alcantarilla, asumiré que Dios ha permitido esto. Lejos de perder mi fe en Dios, lejos de culparlo, lejos de reprocharle y decir que dónde está cuando más lo estoy necesitando, simple y sencillamente, sea para siempre Jehová Dios bendito. Eso es tener una fe firme en Dios, muy distinta a la que tenía la esposa de Job. No voy a restarle el mérito a esa señora de que estaba sufriendo. Por supuesto que se entiende que había sufrimiento en su corazón, pero mire la diferencia. Cuando empezó a sufrir por la pérdida de sus hijos y quién sabe qué más cosas, no solo culpó a Dios de sus circunstancias adversas, le dijo a su esposo: maldice a tu Dios y muérete. Era exactamente la actitud que ella tenía con Dios. Nunca tuvo una fe en Dios, lo que tenía era una ventaja religiosa, que mientras se encontraba próspera, creía que la religión de Job la abrazaba a ella, y entonces había que ir al culto, había que aplaudir, había que tener algunas demostraciones religiosas, pero eso no es que tuviera fe, es que era conveniente esa fe. Santiago dice: no pueden hacer eso. Segunda cosa, explica que los que son como las ondas del mar son personas de doble ánimo. Y es curioso que la palabra, el origen del vocablo que Santiago ocupa, no es sobre coraje que ocupamos en nuestro español. Es interesante, al buscarlo uno descubre que el vocablo que ocupa Santiago es el mismo vocablo
que en griego se traduce en forma directa al español como hipócrita. Dice que el que está en una congregación, pero duda de Dios, mire que no dice que dude que sus problemas se resuelvan, no dice que duda que si Dios va a obrar en favor de él, dice que duda de Dios, y que el que duda de Dios es como un hipócrita. El vocablo hipócrita nació en la época del teatro griego, una época en donde esas obras eran como lo que estaba de moda, pero en sus inicios los oyentes, los que se acercaban, el auditorium, estaba sorprendido con cada obra de teatro, porque en una obra ese artista era una persona buena, pero en la siguiente obra esa era una persona mala. Solían de vez en cuando no tenían suficientes artistas, colocar en la misma obra el mismo actor como una persona buena o como una persona mala. Y como no habían efectos especiales ni suficiente maquillaje, lo que hacían era poner pequeñas máscaras. Estas máscaras cambiaban al personaje. Ese actor es el vocablo hipócrita. ¿Quién sabe en realidad quién es? No es ni una ni otra cosa. Y los que todavía no tenían una cultura en el teatro, esto les repugnaba. Claro que había un poco de ignorancia en cuanto a la cultura teatral. Alguien que es como hoy día nosotros en televisión estamos acostumbrados y tenemos algunos artistas que son nuestros favoritos, regularmente ocupan una posición de héroes. De pronto al verlos de villano como que hay un conflicto, como que nos choca, aún con toda la tecnología. En ese entonces la convivencia teatral era más personal. Ellos no solo se volvían fanáticos de los artistas, es que llegaban a odiarlos o amarlos. Entonces les chocaba tremendamente que ocuparan papel de malos o de buenos. Ahí nació la palabra hipócrita. Y vea esto, ahora Santiago también la ocupa. Y dice que aquellos que están en una congregación y no tienen su fe puesta firmemente en el Señor, son personas de doble ánimo. Y la traducción literal es de dos almas. Doble personalidad. Y cuidado, no está hablando de las dos naturalezas que Pablo enseña en Romanos, en donde dice que tenemos esa vieja criatura que tiende a hacer el mal y que tenemos la nueva naturaleza nacida de agua y del Espíritu. No está hablando de eso. Está diciendo que son personas que en realidad no han nacido de nuevo, que tienen doble rostro, doble alma o están usando una especie de máscara y no pretenden engañar a las congregaciones. Esto de hipócrita no es el propósito de Santiago decirle a los que lo están oyendo, identifiquen a los hipócritas, etiquétenlos y denúncienlos. No, está diciendo: corroboren que ustedes no se estén engañando a sí mismos, creyendo que por estar en medio de una congregación, ustedes tienen una fe genuina. Si en realidad tienen una fe genuina, entonces usted va a poner su fe como un ancla. Y no importa cuántos vientos golpeen esa embarcación, no se moverá. Probablemente sufrirá golpes, sufrirá daños, pero no se hundirá, no irá de arriba a abajo, porque tiene una fe puesta firmemente en el Señor.
No es la mejor ilustración, pero me va a servir. Y siempre he pensado que no entiendo del todo. No sé si es convicción, no sé si es solidaridad, ignorancia o todavía no puedo deducirlo. Pero con esto ilustro el asunto de ser de doble ánimo. Hay personas que son simpatizantes de X partido político. Cuando ese partido llega al poder, quienes eran simpatizantes se ven decepcionados, muy frustrados al descubrir que los dirigentes los han engañado. Que todas esas promesas que hicieron eran falsas, era pura demagogia para llegar al poder. Y están convencidos de que fueron engañados. En las siguientes elecciones, ¿sabe por quién votarán? Por los mismos. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué lo hacen? En los años 80 recordarán la frase, aquel estribillo, con Duarte aunque haya hambre. No decían así, pero no puedo decir desde el púlpito como decían. Y los más jóvenes que no saben de qué se están riendo los adultos, pregúntenles a ellos. Y no estoy diciendo que el estribillo era cierto y no tengo nada contra ese finado, no sé si hizo bien o hizo mal, solo estoy diciendo que pululaba con Duarte aunque haya hambre. Significaba que no importaba lo que ese presidente hiciera o dejara de hacer, vamos a votar por él. Y yo les pregunto a los que opinan como los seguidores de ese difunto, o como los que hoy están vivos y están decepcionados por cualesquiera de los partidos políticos, pero siguen diciendo hasta la muerte. Les pregunto, ¿a qué se debe su solidaridad, su fidelidad? No importa que lo engañaron, que lo decepcionaron, no importa que están robando, no importa que usted se siente vilmente utilizado, no importa que a usted le repugna, y tampoco es que en el espectro político haya otras 5 alternativas mejores. Simple y sencillamente usted dice, insisto, con frecuencia yo siento cierta admiración por esas personas. Porque digo, si tuvieran esa misma fidelidad para Dios, a diferencia de que Dios nunca nos ha fallado, no nos ha decepcionado, y que algunos de los problemas, si no la gran mayoría que estamos atravesando, nos los hemos buscado por nuestros propios errores. Y en lugar de Dios abandonarnos, nos sobrecoge con misericordia. Pero aún con todo y ello, hay una cantidad tan grande de personas de doble ánimo en el Evangelio, que yo pregunto, ¿es que acaso usted tiene razones para dudar de Dios en su vida? No dudo que tenga razones para dudar de algunos actos suyos y míos o de la religión misma. Pero de Dios, ¿cómo podemos entonces tener ese doble ánimo? Hoy soy cristiano, mañana no. Hoy me congrego, mañana no. Hoy me involucro, mañana no. La exhortación es esta. Mire, o vamos a ser cristianos o no vamos a serlo. ¿Cuál es nuestra posición? No se puede ser de doble ánimo, de doble alma en el Evangelio. Por favor, dice Santiago, no se equivoque. Y no piense que esos problemas que está sufriendo justifican su doble ánimo.
se sobreentiende su tristeza o su depresión o que le falten fuerzas, pero no un doble rostro delante de Dios. Ahora golpea el asunto del dinero. En media semana les expliqué que esta gente, en la persecución que Roma les había impuesto, habían perdido empleos, negocios boicoteados y otra serie de cosas. En la dispersión, algunos de ellos se habían sobrepuesto, otros no. Y estaban enfrentando también una crisis en la iglesia por los conflictos financieros. Deben saber, y es un dato más que interesante, en esa época no existía la clase media. Existía nada más la clase alta y la clase pobre. Y no es que había muchos de la clase alta, había muchísimos pobres, pero no estaba la clase media. Significa entonces que los pobres eran más acentuados, como también los ricos eran más acentuados. Y curiosamente también existían dentro de la iglesia del Señor ricos y pobres. Entonces, ellos habían promovido un antagonismo terrible dentro de la iglesia. Y como algunos eran de doble ánimo, decían, bueno, si se tiene dinero, entonces se es cristiano, si no se tiene, pues no se es. El otro extremo reprochaba a los ricos y decían, ellos nunca van a entrar al reino de Dios, ellos ponen su confianza solo en sus posesiones. Y dentro de la iglesia misma, el antagonismo era horrendo, tan horrendo que esto les va a causar repugnancia. En un pasaje paralelo, Pablo les reprocha porque al momento de tomar la Santa Cena, en aquel entonces no era como hoy día, en donde con copitas y unas cuantas galletas, en realidad se reunían a comer y compartían el pan y el vino, declarando la ceremonia de la muerte y resurrección del Señor. Pero como había algunos ricos, llevaban tanta comida a la iglesia y los pobres apenas llevaban. Al momento de celebrar la Santa Cena, claro, no eran congregaciones multitudinarias, eran grupos pequeños donde se podían sentar en unas cuantas mesas. Entonces, en las mesas donde estaban los pudientes, había tanta comida y tanta suntuosidad que era obsceno. Obsceno el hecho de que en la otra mesa los pobres solo veían. Pablo les dice, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden pervertir incluso un momento tan sagrado? Si se trata de comer, pues vayan a comer a sus casas. Pero esto se trata de algo espiritual. Podían buscar una especie de equilibrio. Eso mismo estaba sucediendo en la dispersión. Algunos les estaba yendo muy bien a pesar de estar en la dispersión. Otros les estaba yendo muy mal. Por ello, Santiago toma los siguientes versos. Miren por favor verso 9 ahora. Y dice, el hermano que es de una condición sencilla, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. ¿Qué está diciendo? Mire, de la misma manera que el doble ánimo lleva al error, la concepción equivocada de las finanzas lleva al error. Las posesiones son engañosas porque hacen creer a los que las tienen que son más importantes. Y de igual forma, los que no las tienen creen ser menos importantes. Santiago dice, ni lo uno ni lo otro. Ni la pobreza es sinónimo de humildad, ni la riqueza es sinónimo de grandeza, aun cuando estén acentuadas estas clases. Él dice que no es la circunstancia la que determina su cercanía o su distancia de Dios. Llegará el momento
quizá, dice, en que el rico pasará momentos difíciles. Entonces se secará como la hierba. No está diciendo que todos los que ahora están disfrutando un momento de solvencia económica, y ni siquiera digo grandes riquezas, sino solvencia económica. Él no está augurando que llegará a momentos de dificultad económica. Solo dice, si sucede eso y de pronto algo en la vida golpea sus finanzas, entonces va a ser de doble ánimo. Entonces ya dejará de confiar en el Señor porque alguien le hizo creer que usted se volvería rico si ponía su confianza en Dios. Entonces todos los pobres van al infierno, dice Santiago. No puede ser. Y no hay relación alguna ni en tener dinero ni en el no tenerlo. Mire, ya Santiago, les dije al inicio que a modo de regaño les está diciendo a ellos y a nosotros, mire, deje de estar culpando a Dios de sus adversidades. Su fe en Dios no debe ser como esa embarcación en las olas del mar. Usted debe tener un ancla que se llame fe, debe tener una convicción muy firme, muy sólida, e independientemente de las circunstancias, usted y yo debemos decir, como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea para siempre Jehová bendito. Cuando entendamos eso, dice, entonces tendremos una fe genuina. Algunos de ellos un tanto enfadados, porque los ricos habían encontrado cierto beneplácito en sentirse espirituales porque tenían. Y los muy pobres encontraban beneplácito en no tener por los mensajes que Jesús dio respecto a los pobres, bienaventurados, aun cuando no necesariamente hablaba de dinero. Así es que cada uno había tomado como su propia ancla, no en Dios, sino en finanzas. Los pobres decían, nuestra pobreza, Dios nos abrazará por ella. Y los ricos, nuestra grandeza es por ello. Absurdo. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Dijeron. ¿Quién tiene la culpa de problemas de finanzas, de problemas de familia, de romances, de tanta cosa? Bueno, Santiago les explica. Voy a decir quién tiene la culpa de todo lo que están sufriendo. Y no necesariamente hablaba de la persecución, sino esos problemas de la vida diaria. Vean el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Note que lo estaban culpando a Dios, sino que cada uno es tentado, ¿qué cosa? Cuando de su propia, díganlo en voz alta eso, concupiscencia es atraído y seducido. Lamentablemente, concupiscencia no es parte de nuestra jerga y temo que para muchos, espero para muy pocos, el término es totalmente desconocido. Y ahora mismo se preguntan, ¿qué es concupiscencia? Porque Santiago dice, lo que están cosechando es culpa de su propia concupiscencia. Esos problemas es culpa de su concupiscencia. Bueno, ¿qué es concupiscencia? Es la propensión natural de los seres humanos a obrar hacia el mal. La tendencia a hacer lo que no es debido. Eso es concupiscencia. Esto nacemos con ello. Eso es lo que se llama pecado original. La tentación a hacer lo que no es debido. Y siempre lo hacemos en tono de broma, pero es tan cierto. Y como yo estoy disfrutando mi bebé, lo veo todos los días. Cada vez que se le dice que no haga o que no toque algo, aunque no sea atractivo, lo toca. Tiene juguetes a la mano izquierda,
pero el tragante está en la mano derecha. Ella quiere destapar el tragante, no sus juguetes. Y digo, Génesis, no. Ella dice, no, y toca el tragante. Esa es la tendencia natural a hacer lo que se nos prohíbe, lo que algunos llaman pecado original. Eso es concupiscencia. Bueno, ya lo entendimos, pero ¿por qué algunos tienen mayor tendencia que otros? ¿Por qué algunos disfrutan más inclinarse a hacer lo que no es debido? Tan simple y tan sencillo, por lo que nosotros alimentamos a nuestra caja procesadora. Nuestra mente es una caja que procesa todo lo que nosotros le llevamos. Y véanlo de esta manera. Cuando hablo de caja procesadora, pensemos en una cocina. Entonces, si usted lleva a esa cocina carne de pollo, ¿en qué va a procesarla la cocina? Le pusimos carne de pollo, ¿en qué se va a convertir? A ver, panes con pollo, pechuga de pollo y todo lo que termina con pollo. Ahora, póngale a la misma cocina basura. ¿En qué la va a convertir? Un exquisito plato de basura. Porque lo que le pusimos fue basura. La caja procesadora no es una caja milagrosa que convierte la materia prima en algo totalmente distinto de su especie. La caja procesadora es un simple mecanismo que convierte la materia prima en algo de su especie. ¿Qué está diciendo, pastor? Si a esa criatura entre más crece, le llevamos muchas cosas buenas e inducimos su mente y su corazón hacia el bien, empezará a procesar el bien. Si a esa criatura empezamos a ponerle cosas feas, su tendencia será a hacer el mal. Tiempo atrás no escuchábamos sobre niños llevando armas a las escuelas y asesinando a sus propios compañeritos. ¿Por qué ahora se hace? ¿Por qué sucede eso? Porque la televisión habla sobre niños asesinos. Y las series de televisión para niños están llenas de asesinatos. Están llenas de pornografía y sexo. Hoy hay novelas en donde hay niños de 7 años con novio y novia. A los 11 años ya son papás. Recuerde 20 años o 30 años atrás, los más jóvenes reirán de esto. Las caricaturas más violentas, Heidi. Y hasta se puede en la canción de Abuelito Dime Tú. No digo que tenían puras cosas buenas, pero tenían muy pocas cosas malas. ¿Qué está metiendo el hombre en la mente de los niños? Basura. Va a procesar basura. Dejemos a los niños y a la televisión en paz, hablemos en nosotros mismos. Yo no entiendo cómo hombres y mujeres piensan que vamos a tener una fe firme en el Señor cuando nunca oramos y nunca leemos la Biblia. Por favor, entiéndanlo, lo digo con respeto y con cariño, pero es ridículo que usted piense que por escuchar este estudio usted va a crecer espiritualmente. Deje eso para los ignorantes que llegan a una iglesia y el predicador les dice que ya tienen la unción del Espíritu porque lo oyeron a él y él tiene una gran unción. Entonces todos van ungidos. Eso es ridículo. La única forma en como usted o yo vamos a tener unción es orando todos los días, leyendo la Biblia todos los días, alimentando nuestro ser de una vida espiritual. Entonces,
la tendencia natural a hacer lo indebido empezará a frenarse. Porque estamos alimentándonos espiritualmente. Haga todo lo contrario. Regrese a ver pornografía. Platique con toda la gente chismosa que pueda esta tarde. Luego vea las noticias del Salvador. Y más tarde no va a poder conciliar el sueño, tendrá gastritis. Y mañana, los que son hombres, debido a toda la pornografía que vieron, la secretaria, la que hace la limpieza y hasta la escoba misma, ¡wow, qué atractiva! ¿Cómo no vi antes esta escoba? Porque usted se alimentó de esa manera. Usted se alimenta espiritualmente. Usted va a estar pensando en respetar a su pareja. ¿Sabe que eso es lo que establece la gran diferencia entre los oyentes aquí en la iglesia y los cristianos genuinos? Los cristianos genuinos están creciendo porque están orando y están leyendo su Biblia, tienen una comunicación íntima con Dios. Los visitantes son como doble alma, no saben qué son. Están llenos de ira, de repugnancia, de problemas, de chismes. No se puede crecer espiritualmente sin una vida de íntima comunión con Dios. Y eso es algo que usted decide personalmente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos habla. Si hay personas sin Jesús, ruego toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a ti. Mientras oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No importa cuántas veces vino antes a la iglesia, importa que usted y yo busquemos a Jesús en nuestro corazón. Por ello yo no voy a invitarle a que venga al frente, que le aplaudan, que cambie religión o que cambie iglesia. La invitación es, abra su corazón a Jesús. Nadie le va a pasar al frente, nadie le pedirá cambiar religión. Esto es entre usted y Dios, es poner su fe como una ancla firme en Dios y que aprendamos a decir, bueno, pase lo que me pase, mi fe está puesta en Dios. Y si alguien esta mañana dice, yo quiero hacer esa oración y empezar esa relación con Cristo, ¿dónde está? Le invito a que levante su mano y me deje orar con usted. La baja de inmediato. Nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir, nadie le pedirá que cambie religión. Es entre usted y Dios. ¿Habrá alguien que con coraje y firme, Dios le bendiga, puede bajar su mano? ¿Habrá alguien más? Despreocúpese de quienes están alrededor. Están con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Igual que usted y yo necesitamos hacer esa oración. Solo que hay personas que sí tienen el valor. Y es lo que a usted le ha venido haciendo falta. Ahora tome el coraje. No piense en qué va a pasar. Abra su corazón, confía a Jesús y levante la mano. Ahí donde está. Levante su mano y reciba a Cristo. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más esta hora? Dios le bendiga también. Qué bueno por esas personas que con firme decisión están poniendo su ancla en Cristo. No puede ser que usted siga como un barco en alta mar sin llevar un ancla. Su vida tarde o temprano se va a hundir. ¿Para qué esperar que eso suceda si ahora puede poner su confianza en Jesús? Y si piensa, y si esto no funciona, pues lo deja. Nadie le va a pedir compromisos. Es entre Dios y usted. Alguien más que levanta su mano. Alguien más que con valor levanta su mano y me deja orar con usted. Señor, gracias por esas personas.
te rogamos que al momento de orar pongas salvación, vida eterna en las palabras de los consejeros y guíes nuestros pasos. En tu nombre oramos, amén y amén. Nos vemos media semana, que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.